Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica donde exploramos cómo el trabajo con datos influye en nuestra vida, más allá del tema técnico, y sobre todo cómo tocan nuestras libertades y decisiones cotidianas. En la producción de este espacio, como siempre, Vicky Martínez, y aquí quien les habla, Osmel Brito Vivo. La mejor manera de saber que les interesa nuestro trabajo, qué les gusta, y además que lo encuentren interesante, es que le den un like o te suscribas al canal. Suscríbete, escúchanos y aprende. Sobre todo, quédate hasta el final, porque lo de hoy también te va a interesar. Hoy nos acompaña un buen amigo del otro lado del océano, Ignacio García Medina. Ignacio es director de coordinación de la Universidad de las Hespérides en España y un experimentado docente en administración y docente de empresas. Ha gestionado empresas en Canarias en sectores como importación, consultoría, editoriales de revistas, cajeros automáticos de criptomonedas. Un defensor del liberalismo y el anarquismo del libre mercado y ha sido galardonado con el Premio Libertad 2019 del Club Liberal 1812 de Canarias. Es miembro del Instituto Juan de Mariana, donde compartimos membresía, y presenta un programa, un canal de YouTube que se llama Pop Libertario, donde yo también estuve, y aquí abajo le pondremos el enlace para que puedan también ver el capítulo donde yo estuve, donde discute ideas de la cultura pop desde el punto de vista liberal. Es cofundador del Círculo Molinari y del Club Libertario de Canarias. Así es presidente de Amodica y colaborador del American, ahora Voz Media, en Estados Unidos. Bienvenido, Ignacio, nuevamente, y gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Mel, por la invitación y por la presentación. Un placer estar aquí hablando contigo de nuevo. Sí, este tema ya lo habíamos tocado y como dije al principio, quienes les interese, vamos a colocar el link de nuestra conversación en Pop Libertario, aunque en esa oportunidad discutimos varias películas, pero ahora nos vamos a centrar en una película que fue un remake de un clásico, Robocop del año 2014, una película que no gustó a la audiencia o a los grandes fanáticos de, de la franquicia Robocop, pero a mí en lo personal, a mí me gustó mucho. Yo puedo decir que esa película a mí me gustó mucho, porque modernizaba lo que en su momento Robocop, la Robocop original, ponía, y lo modernizaba de acuerdo a las tecnologías como se están usando. En este podcast que nos dedicamos a todo el tema de datos, una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención de la película era precisamente eso, el tema de que al nuevo policía Robocop, le cargaban en su cerebro una cantidad enorme de datos para que él fuera haciendo. Y en la introducción que hace Samuel L. Jackson como el personaje de Pat Novak, él se centra mucho, y ese ha sido el discurso que yo veo ahora, y es por donde yo quiero ir esta discusión, Ignacio, el tema de la eficiencia, la ilusión de la conveniencia porque es eficiente recopilar datos, usar los datos para, sin importar que la razón, los recopilo y los uso, no sé si decir en contra, pero los uso para ciertos fines. Entonces, ¿qué opinas tú ahí al respecto? En primer lugar, con respecto a la película en sí, al remake en sí, efectivamente tuvo muchas críticas, como bien dices, pero a mí también me gustó. Entiendo las críticas en el sentido de que como remake de la anterior o comparándola con la anterior, pierde mucho si pretendías que fuera fiel a la primera película. Sin embargo, visto desde la óptica de que es una actualización y una película totalmente diferente a la anterior, como película suelta, yo creo que está bastante bien. De hecho, yo creo que el problema que tiene la película es que se titule Robocop. Es decir, si se hubiera titulado de otra cosa y le hubieran cambiado un par de cositas, la película por sí misma está muy bien. Y efectivamente esta cuestión que añade, esta capa que añade de actualización tecnológica y más que de la tecnología robótica en sí, que era en la que se centraba la primera,
toda esta cuestión precisamente del uso intensivo de datos, de la conectividad que tenía el personaje, ¿no? El Robocop a Internet o a bases de datos realmente que podía acceder a todo tipo de cámaras de vigilancia, todo tipo de bases de datos de identificación, todo tipo de escaneos de huellas dactilares, etcétera, etcétera. Creo que le hace una película especialmente relevante, evidentemente, para este programa, pero especialmente relevante para muchas de las cosas que están pasando ahora, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Es decir, todos estamos, entiendo que bastante mm, ilusionados, no sé si es la palabra, o bastante impresionados con los avances que está habiendo en cuestiones de inteligencia artificial, llámese, bueno, como buque insignia ChatGPT, pero todas las posibilidades que esto brinda y demás. Pero yo creo que también todos estamos o deberíamos estar bastante preocupados por cómo se han venido utilizando estas mejoras tecnológicas en lo que creo que parece estarse convirtiendo en una especie de tecnodistopía a nivel, digamos, político y social. Y yo creo que, bueno, que tendremos mucho que cortar sobre eso durante el programa de hoy, porque realmente estamos viendo cómo esta película, de alguna manera, se adelantó o apuntaba en ciertas direcciones que finalmente yo creo que hemos visto y hemos padecido en los últimos años, y especialmente, pues, todos sabemos en lo que pasó hace 4 años a nivel mundial, ¿no? Exacto. Sí, y el programa que nosotros grabamos en Pop Libertario fue más o menos hace 4 años, Ujú. y yo lo estaba volviendo a ver, te decía en off, para prepararme para este episodio, y me sorprendía que lo que habíamos discutido hace 3, 4 años, hoy está exacerbado de manera acelerada. Ujú. He escuchado otros podcasts en el internet, en especial, últimamente estoy escuchando mucho Mar Vidal, y Mar Vidal me ha hecho ver también cosas, por ejemplo, en Inglaterra entiendo que se está formando, el gobierno está formando una base de datos a partir de las fotografías de las licencias de conducir, Mm. para tener una gran base de datos de personas por si acaso cometen un crimen. Entonces, Mm. enlazando con la película, es lo que tú decías, el personaje Robocop o el robot, el policía robot, tenía esa capacidad de buscar en una gran base de datos fotos, Mm. fotos, fotos, y buscar las personas relacionadas y buscar las llamadas. Entonces, estamos hablando que también todos los metadatos de las llamadas están recopilados en alguna base de datos, o por lo menos la que se conecta, y es lo que está sucediendo hoy en día. Los mercados de datos están creciendo de una manera muy acelerada, y se- eh, están accediendo tanto privados como gobiernos de una manera sin control. Mm. Y en otro contexto también había una lectura que me tocó hacer para un coloquio, en donde la alarma que ponía el autor era que el gobierno, en este caso era el gobierno de los Estados Unidos, estaba recopilando información, comprando bases de datos en estos mercados de datos para buscar eludir las garantías legales que tienen los ciudadanos de que, bueno, no me puedes escuchar una llamada sin que haya una atribución legal, no puedes registrar mis correos, mis comunicaciones sin que haya. Entonces, claro, el argumento puede ser de que, bueno, es que yo no estoy registrando la información específica de alguien. Yo compré una base de datos con 1000 datos, la puse en un algoritmo o en un repositorio disponible, y la analicé, y resulta que dentro de lo que estaba Ignacio, y entonces Ignacio yo lo quiero perseguir, y entonces cayó ahí. Fíjate cómo en el clip este que has puesto de Samuel L. Jackson, ¿no? Vendiendo siempre la misma cosa, ¿no? De vender seguridad a cambio de tu libertad, y que luego, como todos sabemos, al final te quedas sin libertad y sin seguridad también. En este caso, fíjate cómo es verdad que la parte, digamos, em, positiva, o la parte con la que te intentan vender, que esta eficiencia de la que tú hablabas en el tratamiento de los datos puede ser maravillosa, es para cuestiones así de seguridad,
contra el terrorismo, el crimen y todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, en la película te lo pintan tanto con la geopolítica internacional como con criminales como este depredador al que captura Robocop y demás. Pero es que a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, ¿para qué están los gobiernos utilizando toda esta información? Te lo están, están utilizándote la información para eh, perseguir, bueno, perseguir a disidentes en Twitter. Bueno, cuando era Twitter, ahora no sé si seguirán tanto, pero igualmente están haciéndolo para implantarte ciudades de 15 minutos, están haciéndolo para todo tipo de restricciones como las que vimos durante la pandemia, que si pasaporte verde, que si no sé qué, que si no sé cuánto, probablemente, y no es que lo oculten, probablemente en un futuro más cercano que lejano, por desgracia, pues tendremos unas especies de cartillas de racionamiento digitales en el sentido de que con la excusa del ecologismo te van a decir, pues usted este año o este mes ya ha consumido los kilos de carne que su huella de carbono le permite consumir y por lo tanto no va a poder seguir comprando, o te van a poner las CBDCs, estas famosas, ¿no? Exacto. El dinero que puede, incluso ellos pueden, aún tú teniendo tu dinero, le pueden poner, por ejemplo, fecha Fecha de de caducidad caducidad. y que tengas que consumir, porque como todos sabemos, ellos, sus políticas keynesianas no son de ahorro, sino que es el consumo el que activa la economía, según ellos, y entonces, pues, ahorrar estará mal visto y por lo tanto, todos los incentivos o los castigos los van a poner hacia el ahorro y reconducirlos hacia el consumo de una manera así, pues, muy eficiente, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, mm, hay que, es decir, hay que fijarse en, es decir, hay que tomar un poco de perspectiva y fijarse en eso, ¿no? Porque mm, mm, uno a veces, pues, cae en la trampa esta, ¿no? De que, bueno, sí, es que esto es para, va a haber más seguridad. No, mira, más seguridad no hay. De hecho, hay más criminalidad cada vez. Tú estás mirando ahí las calles de Filadelfia, de San Francisco, de Portland, y aquello parece un Exacto. estercolero. Ujú. Sin embargo, para lo que, en donde el que está totalmente controlado es el ciudadano, digamos, normal. Para lo que te están usando los datos es para ver si estás declarando todos los impuestos que tienes que declarar, incluso por el dinero que te ha dado tu abuela por el cumpleaños. Me explico, es decir, bueno, no lo estoy exagerando porque No, 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 no estás literalmente es exagerando. así, es decir, literalmente es así, con lo cual al final eh, em, digamos, la película intentaba vender como y creo que lo hace bien, intentaba vender como una sátira o un comentario político de advertencia, pero como siempre en estos casos parece que los gobiernos del mundo lo utilizan más que como una advertencia con la que tener cuidado, como un manual de Un instrucciones manual de instrucciones, a la exacto. hora de seguir los pasos para mayor control y mayor acumulación de poder y mayor opresión hacia el ciudadano normal y corriente. Sí, no, pareciera, así con la película, como dices tú, pareciera como 1984 Sí, o A Brave New World, claro. pareciera que los gobiernos lo tomaron como manual de instrucciones. O sea, vamos a hacer lo que dice, porque es que cada vez nos acercamos más a estas distopías de Mm, vigilancia, la vigilancia total en pos de la conveniencia. O sea, mm, yo aquí de este lado del mundo, quizás un poquito más lento, como ocurre en el mundo desarrollado, pero también estamos hablando de que, bueno, las cámaras para tomar fotos, quien la multa porque hay que reducir los accidentes de tránsito y los accidentes de tránsito siguen igual, claro. pero es para seguir tomando registros, tener ahora la banca, que se ha prestado mucho también a esto, entonces también la banca y las empresas de Mm. telecomunicaciones, recopilar huellas dactilares, recopilar El el iris. iris del ojo, el Mm, reconocimiento facial, para crear grandes bases de datos. Y yo siempre hago la pregunta, ajá, ¿y si yo me niego? ¿Y si no quiero? Y para qué un banco va a tener mis huellas dactilares? No, es que es la conveniencia porque es más rápido que tú te sepas un PIN. Bueno, pero sí, para algunas personas puede ser conveniente, pero eso tiene toda una cantidad de riesgos no sé, que la gente a veces no lo ve, o sea, en general, y sobre todo como
esto está muy alrededor de todo este tema de alta tecnología, que también mucha gente no entiende cómo les afecta en su día a día, cómo les afecta que tengas datos, cómo les afecta, eh, se enmascara en eso, o sea, se busca eludir, nublar el significado final dentro de todo este tema de alta tecnología, además de que lo ya sabido de alguna manera que estas empresas de alta tecnología se han venido coludiendo con los estados de alguna u otra manera. Es que ahí está el verdadero peligro. Ujú. Se han Ahí está el coludido con los verdadero peligro. estados para ellos aprovecharse de estas restricciones de libertad. Me recuerda mucho también, yo no sé si tú conocerás a esta autora que se llama Cathy O'Neill. Ujú. Ella tiene un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática. No, no lo Es conozco, un pero... libro que yo recomiendo bastante en el mundo de los datos, aunque el sesgo que tiene no me gusta tanto. Los casos que ella relata me parecen muy relevantes. Y ella relata mucho el tema de un algoritmo que se usa en seguridad y digamos, en el contexto de la película que estamos discutiendo, es muy relevante que es el algoritmo de la ventana rota. Ujú, Eso es un algoritmo que se diseñó para temas de vigilar, mejorar el monitoreo de barrios de seguridad. Entonces, ujú, lo que planteaba la autora es que al final estos algoritmos terminaban castigando a los ciudadanos, como dices tú, al ciudadano común, no al delincuente, ujú. porque partía de una premisa quizás incompleta, de que, bueno, si en un barrio hay una ventana rota, o un barrio, en Tiende a una degenerarse, región, tiene a tiende a... degenerarse y entonces a partir de ahí tú puedes hacer la geolocalización de Ujú, los delincuentes. Y entonces la autora decía, bueno, sí, probablemente en algunos escenarios donde se recopilaron datos era real, pero al final terminas castigando a las zonas pobres, a las zonas deprimidas, porque crees que son las únicas zonas donde se ubican delincuentes y donde se ubican, pero siempre basado, o sea, el argumento que se usa es la eficiencia. Hay otro término que me gustó mucho leyéndolo por ahí, que era esto de eficiencia totalitaria, o sea, somos eficientes en la totalidad, o sea, pero para aplastar a los ciudadanos. La película también toca otro tema que a mí y creo que tú y yo compartimos esa visión, de la arrogancia de los científicos respecto de el ser humano y respecto de convertirse en ingenieros sociales a partir de como ya tengo datos, esa es otra, como ya tengo muchos datos, yo puedo planificar todo. Ese es el otro personaje importante de la película que lo ujú, hace Gary Oldman, una muy buena ujú, actuación que hace Gary Oldman ahí. Pero hay una escena de la película en donde después que hacen las primeras pruebas del Robocop, en donde el Robocop obviamente es menos eficiente que el robot solo, ujú, y la explicación que da el científico es, bueno, tienes una persona dentro de una máquina donde el elemento humano siempre va a estar, compasión, miedo, etcétera, ujú, y le piden, no, tú tienes que ser tan eficiente como la máquina. Entonces al final él dice, des- digamos, desprecia el procesamiento de información en el cerebro de una persona cuando lo está operando el Robocop con una frase, bueno, la conciencia no es más que procesamiento de información. Si nosotros recableamos el cerebro, lo podemos controlar. ujú. Y al final, más adelante de la película, se dan cuenta que el propio cuerpo empieza a deshacer lo que ellos hicieron A cuando, tomar el cuando control. Robocop Ujú. sufre esta, no sé si llamarlo epifanía, pero sufre ese shock emocional en donde termina descubriendo su propio crimen. Entonces, ese otro punto, ¿qué opinas ahí? El tema de la Sí, hay... arrogancia de estos ujú, científicos. Y yo que estoy en el mundo de la computación también se da muchísimo, la arrogancia de estos, eh, ahora llamados científicos de datos, que a ujú. veces no tienen la formación ni la madurez en muchas áreas para aplicar modelos que terminan afectando la vida de mucha gente. Efectivamente, hay varios temas que me interesan muchísimo que hayas sacado. Este de los científicos, por empezar con la pregunta directa que me has hecho, la película, aunque pueda parecer una cosa así, pues, de entretenimiento y tal, tiene
puede llegar a alcanzar profundidades, o si uno la empieza a desentrañar, puede alcanzar profundidades bastante interesantes. Eh, Precisamente una de ellas es esta que tú comentas. Es decir, fíjate que en esas mismas escenas con el científico de Gary Oldman, decía cosas como que al fin y al cabo la conciencia era binario, era todo unos ceros, era Exacto. información, desdeñando cualquier tipo de espiritualidad, vamos a decirlo así, es decir, reduciendo la conciencia humana a meros ceros y unos. Más allá. Te interrumpo Sí. en una parte, ya que hablas de la espiritualidad. Ujú. En esa secuencia de la escena, cuando ellos empiezan que no saben qué es lo que está pasando, hay una personaje, la abogada, la que representa a la abogada de la Así que le corporación, que se pregunta por el ría. alma, sí, Así por el es alma el de... alma lo que está afectando, riéndose Ajá. de manera despectiva. Claro. Pero fíjate, más allá de lo que uno pueda pensar de eso, uno puede ser más religioso, más espiritual, más ateo, menos, más cientificista o tal. Pero sí deberíamos de, creo, de siempre tener en consideración que efectivamente esto puede, este desdén por la humanidad, digamos, puede degenerar en esa arrogancia y sobre todo luego en tentaciones de tipo de control, porque la arrogancia al fin y al cabo es creerte mejor que los demás. Y si te crees mejor que los demás, ya estás a un solo paso de decir, pues yo debo de controlar tus vidas, e incluso hasta desde un sentimiento compasivo, ¿no? Puedes decir, como yo sé más que tú y como yo sé más de ti que tú mismo, Exacto. tengo todo el derecho, por tu bien, de decirte lo que tienes que hacer. Y al fin y al cabo esto es el mito de Prometeo, ¿no? Es Exacto. jugar a ser Dios, ¿no? Frankenstein, pues al fin y al cabo, pues Robocop tiene mucho de Frankenstein, evidentemente, pero Frankenstein no es solo la cuestión, el verdadero monstruo de Frankenstein no es el monstruo, sino el doctor El doctor Frankenstein, ¿no? Y Francis. aquí, en este caso, pasa esto. Y fíjate, hablabas, por ejemplo, de los modelos que crean los científicos. Mm, a mí hay un libro que me gusta mucho que dice que habla de las de las ciencias sociales, aunque se podría ampliar yo creo que a todas las ciencias, pero de las ciencias sociales como la moderna brujería, en el sentido de que antiguamente un gobernante, eh, para justificar sus medidas, pues llamaba ahí al brujo de la tribu, al mago Merlín o, o al maestro, no sé, cualquiera de estos así, por usar personajes así conocidos. Y entonces este, pues, así pues, leía las estrellas o quemaba ahí unos, no sé, rompía unos huesos de pollo y de gallina y tal. Y entonces decía, bueno, a mí los astros o los espíritus o tal me han dicho que la producción de trigo el año que viene va a ser mala, tal, y entonces el rey decía, bueno, como ha dicho aquí el mago tal, pues ahora hay que poner aquí, pues no sé, unos precios mínimos o unos precios máximos, o voy a tener que confiscar la producción de trigo, o voy a tener que poner unos impuestos al trigo, o lo que sea, ¿no? Y era la manera de justificar. Si lo mira fríamente, sobre todo en ciencias sociales, pero por ejemplo, un economista no deja de ser como el chamán de el chamán es la excusa que tiene el gobernante de turno, porque igual que aquel te leía los astros y te leía los huesos de pollo, ahora te hacen así unas gráficas ahí con ceteris paribus, unos modelos, se inventan unos modelos matemáticos, el ordenador nos ha dicho o el algoritmo nos ha dicho que esto es lo que va a pasar con la economía. Por lo tanto, se justifica que usted intervenga aquí, que ponga este impuesto aquí, que suba el tipo de interés aquí o que baje el tipo de interés allá. Pero no deja de ser una cosa así totalmente inventada, porque realmente al final luego, si te fijas, pues todas estas predicciones económicas, la mayoría no tienen mayor validez que las de las predicciones apocalípticas que pueda hacer el loco de ahí de una secta, me explico, es decir, Exacto. Ujú. a la hora de la verdad. Eso, sin embargo, pues están revestidas de una pátina de certeza y tal, cuando lo que hacen los economistas día sí, día también, es equivocarse estrepitosamente con absolutamente todo.
y los políticos ni te cuento, ¿no? Entonces, claro, este es el problema de esta arrogancia es ese, que no se queda en la mera arrogancia y ya está, sino que siempre tienen la cuestión esta positivista, ¿no? No, el científico no se limita, y el científico social especialmente, ¿no? No se limita a- al análisis o a intentar describir las cosas o a intentar entender las cosas, sino que pasa a tratar de imponerlas, a hacer ingeniería social, a hacer ingeniería económica, ingeniería, me refiero con ingeniería, me refiero con manipulación, ¿no? Y ahí tenemos un gravísimo problema. Porque además sigue revestida de esta pátina de confianza, digamos, o de infalibilidad incluso a veces, ¿no? Exacto. Y de Ujú. incuestionabilidad. Sí, lo comentaba ayer con varios de mis consultores que a veces me hace sentir todo este tema de estos algoritmos que ahora, y no es por despreciarlo, no tiene, Ujú, tiene un valor, o sea, tampoco, ujú, quizás es lo que planteaba Hayek en Camino de Servidumbre, de que mientras más planifica el gobierno, menos planifican los individuos, pero a la larga la planificación tiene que existir. Y digamos, hacer una predicción, hacer un forecast, es una forma de predecir. ujú. ¿Que te vas a equivocar? Sí, tiene un rango de equivocación. El problema está cuando estas predicciones llevan una acción coactiva, creo yo. Correcto. Ahí es donde existe el gran problema dentro de todo esto. Y Y cuando como, juegas con el dinero de los demás, ¿eh? No exacto, y cuando juegan con el porque dinero de los demás. que tú empleas todas estas herramientas en tu empresa, pues está estupendo, porque oye, cuanto más información puedas, cuantas más certezas puedas tener dentro de la incertidumbre, cuanto más variables tengas de alguna manera controladas, o más fácil o más barato sea controlar ese tipo de cosas, pues muy bien, porque en cualquier caso, lo que te va a determinar el éxito o no de eso es que pierdas o ganes dinero o Exacto, dejes de ganar dinero. El problema es cuando todo esto se hace con el dinero de los demás, cuando no les cuesta, cuando no tienen ningún tipo de castigo ni de dolor por hacer este tipo de cosas. Entonces ahí ya esa arrogancia se multiplica por un factor enorme porque le incluyes la cuestión de la impunidad. Entonces, si mezclas arrogancia con impunidad, pues ya tenemos la combinación letal perfecta, ¿no? exacto, exactamente. Y bueno, como dices tú, de que estos ingenieros sociales a la larga se vuelven los chamanes de la corte, me hiciste acordar mucho que Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, en uno de sus libros refería de esa manera. O sea, a la larga estos nuevos predictores son los nuevos chamanes de la corte, los nuevos alquimistas de la corte, que buscan arropar con cientificismo o con ese halo mm, ¿cómo llamarlo? Sí, ese halo de ciencia, Ujú, lo que están haciendo y de incuestionabilidad. O sea, el problema también ocurre cuando se busca no cuestionar, busca que no se cuestione. Muy peligroso me parece, por ejemplo, con todo este tema de la recopilación de datos, que ahora se habla mucho de políticas públicas basadas en ciencia. Eso es un término que a mí me aterra y es muy usado. Y, por ejemplo, de este lado del mundo vienen organismos internacionales o universidades del primer mundo a plantearte, bueno, tenemos, y lo plantean como la panacea, no, las políticas públicas tienen que ser basadas en ciencia sin entender que las políticas públicas a la larga van basadas tienen en su mano coacción, o sea, la política pública a la larga implementada por el gobierno, hay coacción detrás. Siempre hago la referencia una vez que tuve cercanía a algo de esto, de políticas públicas basadas en ciencia, y me da mucha risa porque la conclusión era, se hizo un levantamiento de el resultado de los test estos de evaluación de estudiantes, y la conclusión que llegaban era que, bueno, los estudiantes que salían mejor evaluados eran aquellos en donde el director de la escuela tenía una maestría. Bueno, la política pública era mandar a hacer a todos los directores maestría. Eso no tiene sentido. sí, sí. O sea, es que al final mm, es como una coletilla absurda porque y al final es como es una coletilla pero que utilizan como
justificación realmente, o incluso hasta como escudo o prevención de cualquier tipo de crítica, ¿no? Es que, a ver, hace 4 años vivimos unas medidas restrictivas de ciencia ficción de serie B, porque eran algunas, bueno, algunas, la mayoría eran ridículamente absurdas Exacto. y era todo basado en la ciencia, ¿no? Basado en la ciencia. Y si Y si osabas alguien osaba cuestionarlo, cuestionarla o incluso hacer una broma o a veces hasta solo mencionarlo, eras, vamos, perseguido literalmente a veces por la calle, por el policía, oiga, la mascarilla, señor, y tal. O eras pues defenestrado, bueno, bloqueado en redes sociales, defenestrado de si tenías algún tipo de cargo, lo que sea, o en tu profesión, en tu trabajo, o en tu círculo social, e incluso a veces en tu familia, en tu propia familia. Sí, y eso estaba basado en la ciencia, era sí, todo exacto, basado en la ciencia, supuestamente. Y me acuerdo yo de estar sentado en un restaurante comiendo y levantarte, ponerte una mascarilla, caminar 10 metros hacia el baño con la mascarilla puesta, volver 10 metros con la mascarilla puesta, volverte a sentar, volverte a quitar, y todo el mundo allí, que eso nos pareciera normal, quiero decir, eso era un circo. exacto, Es decir, a mí lo puedes vender, pero que ese tipo de medidas tuvieran la osadía de decirse científicas y de decirse razonables y de decirse incuestionables y vamos, y prácticamente, pues como te digo, em, eh, matarte socialmente por no, por siquiera cuestionarla, pues que a mí no me vengan a hablar de cosas basadas en ciencia. Entonces, ahí se me activa como el sentido arácnido con, ¿no? Con todo este tipo, con el sentido arácnido con todo este tipo de cosas. Fíjate que antes tú decías, de el data driven, ¿no? De las empresas tecnológicas, las empresas, digamos, las grandes corporaciones, toda la cuestión de, por ejemplo, ahora educación, políticas públicas en educación, etcétera. Fíjate, el factor común que tienen todas estas empresas que están explotando de esta manera y potenciando de esta manera el uso de este tipo de cosas, el factor común que tienen es que son las más cercanas al Estado, exacto, son las más cercanas al gobierno, son las que se calientan al fuego del gobierno, tanto porque les conviene por cuestiones regulatorias, de subvenciones, de todo tipo de cosas así, o les conviene estar a bien con ellos, pues porque dependen de licencias, de privilegios o de que de alguna manera el Estado pues les mantenga un pequeño monopolio, un pequeño oligopolio en el que estén metidas. Entonces, a mí que una empresa intente ser eficiente con mis datos y demás para venderme mejores productos de mejor calidad y no sé, conocerme mejor es decir, hasta el punto en el que yo lo haga voluntariamente y diga, pues mira, me interesa que los anuncios que me aparezcan en esta aplicación sean los que más me interesan. Pues eso a mí no me preocupa tanto. O por lo menos tengo las herramientas para yo eludir eso o dejar de disfrutar de eso a cambio de sentirme más seguro o menos. El problema es cuando todas estas empresas están en colusión con el gobierno y te terminan eh, a tus espaldas totalmente digamos, eh, aprovechándose de tu confianza o de tu falta de preocupación y demás, terminan vendiéndote estos datos al gobierno para que hagan todo tipo de tropelías contigo, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Ahora las líneas aéreas te proponen que escanear tu cara y no sé qué para que no tengas que pasar tan tortuoso proceso de embarque y demás, y no tienes que estar con identificación y de no sé qué. Claro, pero es que el problema es que eso no se va a quedar ahí, eso es lo que te venden, pero luego al final no vas a poder dar un paso sin que sepan dónde estás en todo momento, porque te llenan todo absolutamente de cámaras. Bueno, luego nosotros también pues llevamos encima nuestra todo el móvil todo el rato, ujú, con lo cual, y al final, es decir, es como
como si fuéramos animales, vamos a decirlo así, y empezáramos a descubrir, o vacas o lo que fuera, estábamos así supuestamente al aire libre y empiezas a descubrir pues que van poniendo como unas vallitas, ¿no? Van poniendo como unas vallas y te dicen, no, pero mira, esto está súper bien porque así no van a entrar los lobos por aquí, no sé qué tal. Luego te van poniendo otras vallas por aquí y dice, no, está bien porque así no te vas a caer por el precipicio, no sé qué, no sé cuánto, no. Es decir, pero cuando te vengas a dar cuenta estás estabulado. Exacto. Cuando te vas a dar cuenta, cierran la puerta de la valla, de la verja, y estás totalmente preso. Si no lo estamos ya, ¿no? Pero vamos, a lo que voy es que cedemos muy alegremente este tipo de libertades a cambio de todo tipo de promesas de seguridad, conveniencia, tranquilidad, comodidad y demás. Y cuando te vienes a dar cuenta, pues lo has perdido todo. Si tú tocaste un tema interesante también, que es el tema de la sociedad de la vigilancia. Hay un Mm, libro, un libro bien comentado, yo lo tengo pendiente entre mis líneas de lectura, que es El capitalismo de la vigilancia, ujú, de esta autora, de esta profesora, creo que es rusa, ella. Eh, pero también este desarrollo de la vigilancia, del surveillance, también ha desarrollado todo un concepto que en algún momento yo creo que, y eso lo comentamos en el pop libertario, nosotros quienes creemos en la libertad fuimos quizás un poquito optimistas de forma inocente mm, con el desarrollo, por ejemplo, lo que llaman el surveillance, la ujú, vigilancia hecha por nosotros mismos. Claro, mm, eso podía servir a la hora de vigilar, bueno, que no hubiese excesos policiales, no hubiera exceso de funcionarios públicos que quieran corrupción y todo aquello. Pero a mí me aterró, por ejemplo, en la pandemia fue algo aterrador, que mm, lamentablemente también todo este esquema de sus villas, de, de cómo se miden las cosas en Internet, que es por reputación y todo aquello, mm, llegamos a un punto también de que nos convertimos en una sociedad de delatores. mm, En mayor o menor medida, yo creo que aquí donde estoy yo, en República Dominicana, en la época de la pandemia fue bastante ligero a diferencia de como fue en otros países, pues, pero conozco de buena mano de otros países, incluido en España, que los propios vecinos te delataban y mm, te chivateaban, es el término, con la policía, porque tú salías de tu casa, no sé, a pasear el perro en sí, el sí. día, te chivateaban. Entonces, en una discusión con un amigo en común, de hecho, él me decía, bueno, yo no tengo problema con una sociedad de delatores. Claro, si es para cosas tontas, no, o para, digamos, si tú tienes un mal comportamiento en una aplicación que te mal califiquen, sea como cliente o como proveedor de servicio, eso puede estar bien, pero digamos, yo le respondí a este amigo en común que, bueno, no sé si Ana Frank le hubiese gustado vivir en una sociedad de delatores. O sea, cuando llegamos al mal, o sea, cuando banalizamos el mal, este, una sociedad de delatores puede llegar a eso. Claro. El problema de esto es que siempre uno puede decir, es que como yo no hago nada malo, pues no tengo de qué preocuparme, ¿no? Es lo que se suele decir. El problema es que cada vez hacemos más cosas malas, me Exacto. refiero, pero hacemos más cosas malas porque cada vez califican como malo hacer más cosas, Hacer más cosas. simplemente. Ujú. Hoy en día, es decir, al ritmo que vamos, puede ser malo, no sé, mm, tener tus propias opiniones, pensar de forma crítica, no querer que te impongan ciertas cosas. Puede ser malo, no sé, por puestos a poner, puede ser malo cualquier cosa. Dentro de poco puede ser malo, no sé, ser heterosexual, por ejemplo. Lo estoy diciendo así un poco Sí, sí, exageradamente, sí, pero no exagerado, tanto, quiero pero decir, pero no tanto, me refiero. Es un camino que se puede ver, ¿no? Entonces, o tener ciertas opiniones y demás. Entonces, ese es el problema, es decir, no ver no desconfiar de estas cosas. Y fíjate, para mí el estado de default que deberíamos de tener todos con respecto al gobierno, sea de la postura política que sea, debería ser de desconfianza. Es decir, la desconfianza debería ser el default. Debería ser como, es decir, no.
no quiero pensar activamente que van que están velando por mi bien o que están pensando hacer las cosas por mi bien. Luego, ojalá te equivoques, quiero decir, pero es mejor equivocarse en ese sentido que en el contrario, ¿no? Y pensando mucho sobre esto de los datos y la seguridad, yo lo que he pensado o lo que creo firmemente es que el, el gran problema de toda esta maraña de datos, de toda esta ingente cantidad de datos que se manejan, si lo destilamos, el problema es la centralización. Exacto. El problema es la centralización de los datos. ¿Por qué? Porque, digamos, bien utilizado, y en mi opinión creo que bien utilizado sería de forma descentralizada, el, la sociedad funciona cuando hay confianza. Es decir, todas las instituciones sociales necesitan de cierto nivel de confianza entre las partes implicadas para que las cosas funcionen. Quiero decir, una cosa fundamental es el poderte identificar. Al tú estar identificado, tú antes hablabas, por ejemplo, de reputación y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el problema es cuando esa reputación, que hasta ahora la reputación era una cosa, pues, mm, que se gestionaba, pues, de forma, vamos a decirlo así, intuitiva, analógica, poco a poco se ha ido empezando a la cuestión digital, en el sentido de que tú tienes estas valoraciones en las calificaciones que te dan como empresa o como individuo, como Exacto. usuario en ciertas páginas y demás. El problema es cuando eso se convierte en algo al estilo del crédito social chino. Exactamente. Luego, el dinero. El dinero es una institución fundamental para la supervivencia y requiere de un nivel de confianza. Requiere de un nivel de confianza que en su mínima expresión es que lo que tú estás utilizando como dinero, pues que sea de verdad dinero, que no sea falso, ¿no? Entonces, así tiene que haber unos mecanismos que lo hagan confiable y demás. La propiedad privada. La propiedad privada requiere de, por ejemplo, tu casa, pues tú como propietario y todos en general como posibles usuarios o compradores, inquilinos o compradores de tu casa, necesitas que eso esté inscrito en algún tipo de registro que sea fiable, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y así podríamos poner todo tipo de ejemplos. Es decir, se necesita tener un nivel de confianza en la información para que ésta cumpla su función. El problema es, ¿por qué eso tiene que estar centralizado? Y además, ¿por qué siempre, qué casualidad, todo termina estando centralizado en manos de los gobiernos, de los estados? Cuando además tenemos ahora ya las herramientas como son las criptomonedas, blockchain, todo este tipo de cosas que te permiten tener todas esas, to- todas las cosas positivas que te da el estar identificado, pero guardando la descentralización y guardando, digamos, el anonimato, vamos a llamarlo así, el anonimato en el sentido de podemos usar dinero digital, dinero como Bitcoin de forma seudónima, pero es confiable, puedes tener una identidad digital que no esté en manos de nadie, de un gobierno, por ejemplo, sino que tú te puedas identificar entre pares y demás, pero Exacto. que nadie lo esté usando. Puedes tener todo tipo de registro de propiedad, de títulos, de lo que sea. El problema es la centralización de esos datos. Y coincido contigo, el problema es las aplicaciones, el appliance de los datos. Volviendo a la película, y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, y ya que estamos tocando temas de políticos, precisamente cuando a Robocop le da esta epifanía y él intenta resolver su crimen, que se da cuenta que la jefa de la policía, que era su amiga, estaba implicada en las dos veces que lo intentaron asesinar, que él regresa y lo apagan, o sea, lo pagan centralizadamente, o sea, Sí, sí. desde la empresa, que el técnico que lo apaga le dice a Michael Keaton, como el dueño de la empresa, mira, persiguió a la jefa de la policía y entonces los políticos sí, le gusta que vayan a la calle a perseguir delincuentes, pero no le gusta que alguien que también pueda descubrir sus secretos profundos, ¿no? Y digamos, con esto de los datos, yo creo que también de alguna manera
y yo siempre he dicho que el Internet, que digamos es la base de toda esta explosión de datos y de nuevas tecnologías que han surgido alrededor de este mercado, yo siempre digo que la Internet fue totalmente subestimada. Siempre referencio una frase que decía Paul Krugman, que decía que el Internet no iba a tener más impacto que el El fax. fax. Y los propios políticos desestimaron el Internet, pensaron que era un mundo de geeks, de programadores que iban a inventar una cosa. Y claro, ahora cuando se presentan instituciones surgidas del Internet, como tú bien mencionaste, el dinero, por ejemplo, el Bitcoin como activo y todas estas criptomonedas que son competencia al sistema monetario enfermo que venimos teniendo Ujú, en estos años, la propia recopilación de datos que los gobiernos están buscando centralizarlas perfectamente y siempre en pos de la supuesta eficiencia que a la larga nunca se consigue, sino es ujú, solo control. Otro ejemplo que puedo dar, aquí en Latinoamérica muchos países están siguiendo la idea de la factura electrónica. O sea, tú tienes que reportar electrónicamente cual contabilidad centralizada a la autoridad tributaria cada vez que vendes, cada vez que anulas, cada vez que haces una nota de crédito, para que ellos lleven el registro mayor de tu contabilidad. ¿no? Y entonces te lo venden como una cuestión de eficiencia, tal cual como Pat Novak. Este es el futuro de la eficiencia. Ya no vamos a tener que llenar papeles. Y yo siempre digo, pero ¿cuál es la ventaja de tener al auditor metido dentro de tu casa? O sea, La eficiencia de Hacienda es la mayor pesadilla que puedas imaginar. exactamente. Yo quizás esto lo digo medio en broma, medio en serio, pero creo que a lo mejor para terminar puede dejar algún sorprendido. Eh, yo defiendo mucho la corrupción política. Yo defiendo mucho la corrupción de los funcionarios. Porque es que si no, imagínate, no habría salida. Bueno, hay autores. Ajá, Funcionarios eficientes y políticos eficientes sería 1984. Eso es la exacto. máxima eficiencia. Sí, Entonces, hay, si las hay cosas tienen autores que que ser le así, llaman, hay autores en la corrupción, yo en algún momento hice investigación académica del tema, y hay autores que hablan de la corrupción como el aceite que permite mover los engranajes. ¿sí? En países en donde las legislaciones se vuelven tan estrictas de Ujú, forma absurda, la corrupción es aquello que permite que los engranajes se muevan. Y exacto. sí, Y es la válvula de escape para muchísimos ciudadanos, es decir, exactamente, poder que te operen en vez de dentro de 6 meses cuando ya te has muerto, que te operen pasado mañana porque tienes un amigo en el hospital y cosas así. exactamente, Es decir, exactamente. realmente, si las cosas tienen que ser así, prefiero que sean así incompetentes los funcionarios y corruptos a que sean muy eficientes basados en datos y data driven y todo esto. Si me das a elegir, elijo la primera opción. Qué bueno, Ignacio. Bueno, Ignacio, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haber participado. Creo que nuestra audiencia le va a gustar esto que hemos discutido desde un punto de vista alternativo, pero que vale la pena tocar estos puntos y ver cómo también en la cultura pop se muestran estas advertencias que a veces se usan, como dijimos en un punto, como guía de mejores prácticas, digámoslo así. Exacto. Entonces, muchas gracias nuevamente, Ignacio, por tu participación. Muchas gracias a ti, Osmel. Un placer, como siempre. Y a la orden para cualquier otra invitación. Me autoinvito a todas las veces que quiera. Ok, muchísimas gracias, te tendremos en cuenta. Y a nuestra audiencia, bueno, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Datos Sueltos. Espero que hayan disfrutado el episodio tanto como yo y que todo lo mencionado sea de utilidad. Como siempre, Vicky Martínez en la producción del espacio y yo, Osmel Brito, quien les habla. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @Datos Sueltos Podcast, y en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima.